Hola, buenos días. Agradezco, como siempre, al comité organizador la invitación para hablarles de dos temas. El primero va a ser límites y fronteras en la trombectomía. Y voy a hablar un poquito de la oclusión del vaso, de lo que llamamos el vaso mediano. ¿Por qué? Bueno, no, tradicionalmente el accidente cerebrovascular agudo se ha dividido en dos regiones, ¿sí? Las oclusiones de gran vaso, que aproximadamente son entre el 35 y el 40% de la población que acude a un centro con un evento isquémico mayor, y estas incluyen las arterias proximales de la circulación anterior, la arteria carótida interna o los segmentos M1, estos segmentos de aquí, o A1 de la cerebral anterior, ¿no? Esto incluiría la oclusión del gran vaso, que, si ven, suma aproximadamente entre un 35 y un 40%, llevándose el mayor lugar de oclusión la cerebral media, características que es aproximadamente un 27%. Pero, ¿qué pasa entre este 65 y 60%? Bueno, pues es lo que llamamos oclusión de no gran vaso, ¿sí? O oclusiones de vasos medianos. Vean que pueden oscilar entre un 25 o 40% en territorio posterior, pero es un porcentaje muy alto, ¿sí? Y esto nos pone en la tesitura de definir qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Este es un ejemplo clásico de una paciente con un NIH de 19 que acude a urgencias a las 3 horas de una tomografía simple, en la que nos encontramos esto, ¿no? Un vaso menor tapado. Hay tres, digamos, puntos pivote a la hora de decidir si vamos o no vamos a hacer algún tipo de terapia, ¿sí? Eh, pues sabemos que hay un abrumador beneficio en la trombectomía mecánica. Desde los últimos años, aproximadamente los últimos 10 años, nos hemos ido dando cuenta, y han salido más revisiones y artículos, que en vaso grande la trombectomía mecánica tiene un beneficio marcado, es una de las terapéuticas hoy en día más eficaces en medicina, y entonces esto sugería que para los vasos de mediana oclusión podría tal vez ser beneficiosa, ¿no? El hecho de que tengamos oclusiones de gran vaso y que este tipo de terapia estándar se haya popularizado, pues ha hecho que las compañías hayan avanzado en dispositivos y técnicas nuevas. O sea, tanto nosotros con técnicas nuevas como la empresa que nos suministra los dispositivos, pues nos dan dispositivos más flexibles, más pequeños, más estrechos, y eso nos hace capaces de avanzar a estructuras que antes se nos dificultaba el llegar, ¿sí? Y para que la terapia endovascular en oclusión de gran vaso logre los máximos beneficios, pues es deseable una terapia endovascular de rescate efectiva también en vasos de mediano vaso, que pueden llegar a surgir a la manipulación de los trombos grandes, ¿sí? O sea, los trombos grandes no solo vienen y se impactan, sino que a veces, a la hora de estar extrayendo un trombo, podemos condicionar un trombo en un vaso menor, ¿sí? Vean que en vasos pequeños el curso eh, digamos, de la terapéutica o secundario a la terapéutica convencional es deficiente, ¿sí? El tercio o un tercio de los pacientes no fueron funcionalmente independientes, y la mitad, o sea, uno de cada dos, no logran lo que intentamos conseguir en las terapias de recanalización con gran vaso, que es una independencia o un resultado excelente a los 3 meses, ¿sí? Las terapias endovasculares de recanalización se valoran a los 3 meses, no se valoran de manera inmediata, y lo que intentamos conseguir es un ranking menor a 2, o sea, que el paciente sea independiente con un porcentaje elevado. Y la recanalización solo son eficaces en terapias convencionales en un 47%, o sea, uno de cada dos también no consiguen recanalizarse. Entonces, en base a eso, pues, y en base a las características exitosas de las terapias
endovasculares de gran vaso, pues nos definimos la posibilidad de canalizar oclusiones de menor vaso. Pero para recanalizar vasos menores, primero tenemos que definir qué es lo que llamamos un vaso menor. Y aquí nos encontramos con grandes incluso variabilidades. O sea, podemos tener una cerebral media como la que todos entendemos, pero podemos tener una cerebral media duplicada, y si tenemos el trombo en el segmento proximal de esta arteria, la vamos a llamar vaso mediano o gran vaso, ¿no? Otro de los grandes problemas o de los grandes hechos que tenemos a la hora de abordar el abordaje del mediano vaso es que las arterias distales son arterias más largas que acumulan más tortuosidades. O sea, no es lo mismo llegar o avanzar nuestros sistemas de aspiración hasta la arteria cerebral media, que es un segmento relativamente recto con un segmento relativamente corto, que avanzar hacia una arteria distal al valle o a la ínsula, que supone varios giros y supone arterias más estrechas, mucho más escalonadas y mucho más tortuosos, en el que las fuerzas físicas que entregamos al catéter van a ser diferentes, y hay que tener cuidado con ellas. Vean que abarca 6 segmentos arteriales. Hemos hablado de que el gran vaso son la A1, M1 y la arteria carótida interna, pero cuando nos enfrentamos a 6 segmentos de mediano vaso, además podemos tener 25 segmentos anatómicos diferentes que van a dar 34 arterias diferentes, con lo cual también vamos a tener 34 clínicas diferentes, o podemos tener 34 tipos de pacientes diferentes, lo que hace el análisis mucho más complejo, ¿sí? No es lo mismo tener, una vez más, un vaso ocluido en la media proximal con una clínica muy definida, con un paciente con una escala neurológica muy pobre, que tener una oclusión específica de la arteria angular, que va a dar una clínica mucho más exquisita, pero incluso mucho más, o pudiera llegar a ser mucho más deficitaria, ¿sí? Vamos también a tener varios tipos de mecanismos de producción. Vamos a tener los primarios, que es un trombo similar al del gran vaso, que se impacta de manera distal en vez de impactarse de manera proximal. Y podemos tener secundarios, que son los que ocurren cuando podemos tener una migración de un fragmento de un gran vaso. ¿Sí? Ese gran vaso que tiene un gran trombo, y ya sea una fragmentación espontánea o una fragmentación iatrogénica a la hora de estar haciendo una trombectomía o después de iniciar un procedimiento trombolítico. O sea, el paciente llega en su momento a la sala de tomografía, nosotros hacemos el estudio y en ese momento vemos un trombo grande, en ese momento se le propone una terapia, y después de esa terapia vemos un posible estudio de imagen en el que ya no está ese trombo, pero ese trombo o es más pequeño o está distal, ¿sí? O también podemos tener concurrentes, que es lo que se supone que sucede en algún trombo que se fragmente, no que sean dos trombos que van y migra uno más distal y uno más proximal, sino que en un momento dado ese trombo se fragmente. ¿Tiene implicaciones prácticas? Sí. Los primarios suelen tener una clínica menos severa, como decíamos, de esas 36 imágenes. La extensión de la isquemia suelen ser pequeños infartos. La fragilidad del coágulo suele ser baja, son coágulos en los que ha habido una formación previa, y suelen ser coágulos más estables, y la factibilidad endovascular va a decidir sobre todo, por el déficit. Y al ser déficit pequeños, lo que vamos a tener que hacer es sopesar la ventaja de extraer ese trombo, ¿sí? Mientras que los secundarios son trombos más graves, por lo general, son extensiones isquémicas más grandes. La fragilidad del coágulo es mayor porque ha habido una fragmentación previa, y eso nos da mayor riesgo de fragmentación a la hora de la extracción. Y la ventaja, digamos, es que el acceso, al ser secundarios, ya se ha establecido, y tenemos mejores tasas de tratamiento que para los EVOs o primarios. Y aquí pues surge una duda sobre si los estamos
sobretratando o subtratando, porque claro, cuando uno entra a un procedimiento a sacar un trombo primario del gran vaso y tiene un secundario, pues no se va a quedar en la extracción del gran vaso, sino que se va a buscar la extracción del mediano vaso, ¿sí? ¿Cómo va a ser en cuanto a la parte radiológica? Lo que nos interesa a nosotros, bueno, vean que los trombos secundarios tienen mejores estudios de imagen dependiendo de la etiología. O sea, si tenemos trombos espontáneos, van a entrar mejor al arco o al túnel de diagnóstico que a los que son secundarios, que en principio, al ser secundarios, ya están en el angiógrafo. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar principalmente en nuestro día a día los trombos secundarios espontáneos, no los trombos provocados, ya sea por iatrogénica trombolítica o iatrogénica endovascular. O sea, estos espontáneos son los que nos van a llamar para la sala de tomografía con los estudios clásicos tomográficos, y estos iatrogénicos trombolíticos, que son un 25 y un 9%, o sea, un 33%, van a estar directamente ya en la sala de hemodinamia y ya los vamos a poder valorar. Sí, este sería un típico ejemplo de un trombo que había impactado en la bifurcación, y cuando después de haberle puesto la alteplasa, este vaso ya está abierto y nos encontramos con este segmento ocluido. O uno más en el que un procedimiento de la media ocluida con un trombo en T se nos convierte en un trombo distal en la cerebral anterior. O sea, vean el resultado angiográfico después de 24 horas. Aunque se ha recanalizado el vaso, tenemos una oclusión o tenemos un infarto extenso en el territorio de la arteria cerebral media con una isquemia cortical en el territorio de la arteria cerebral anterior. En cuanto a imagen, ¿qué vamos o cómo vamos a afrontar el mediano vaso? Pues igual prácticamente que el gran vaso, ¿sí? Lo primero que nos tenemos que plantear con una tomografía es si hay evidencia de hemorragia intracraneal. Siempre buscar la arteria, si hay un mevo, o sea, si hay un mediano vaso ocluido, solo vamos a iniciar la terapia endovascular si tenemos la oclusión. Si no tenemos la oclusión, no tiene sentido entrar a la sala de angiografía. Y si este déficit explica, o esta oclusión del vaso mediano explica el déficit que tenemos, porque podemos tener concurrencia en muchos territorios de mediano vaso, ¿sí? Tenemos que valorar si es posible que la recanalización se obtenga a través de la trombolisis endovenosa, que los trombos, sabemos que los trombos más pequeños con arterias permeables y buena colateralidad van a resolverse mejor con terapias trombolíticas endovenosas, y esto puede definir, como decíamos al principio, si sobreactuamos o infractuamos en la toma de decisión de la terapia endovascular, ¿sí? Y ahí también, a criterio del terapista o del que vaya a hacer el procedimiento de extracción, debemos definir la factibilidad de extraerlo. O sea, nosotros debemos ver o decirle al endovascular cómo está la anatomía de ese vaso para tener la factibilidad de poder extraerlo, ¿sí? El aspect es útil. Bueno, el aspect no es tan útil como en el vaso grande, porque normalmente vamos a tener oclusiones pequeñas con territorios pequeños, ¿sí? Y entonces nuestros aspect van a ser más favorables a hacer técnicas de recanalización con áreas de hipoperfusión por lo general más severas, ¿sí? Cuando de repente nos planteamos protocolos específicos, vean que la revisión hasta este año en los protocolos de MEVO no son todos, digamos, concordantes. O sea, hay gente que utiliza la tomografía no contrastada con la angiotomografía, hay gente que utiliza o propone tomografía contrastada en fase angiográfica con la simple primero y la perfusión después, y hay gente que de inicio propone la resonancia. Pero vean que estos que están en rojo son escalonados, o sea, en el momento que entran a este protocolo y no le encuentran la posibilidad, se van a pasar a la resonancia, ¿sí? La resonancia sería como la segunda
herramienta para valorar aquellos procedimientos en los que nos quedan dudas si hay una oclusión del vaso o no, ¿sí? Las ventajas de la tomografía, como siempre, son las mismas. Tenemos amplia disponibilidad, es económica, es rápida, es robusta para el manejo, llevada y traída del paciente, no necesita grandes postprocedimientos y tenemos la ventaja de poder utilizar los mapas multifásicos, ¿no? Multifásicos que son de perfusión temprana, fases venosas y fases o mapas codificados a color que no se pueden realizar en la resonancia, ¿no? En cuanto a las desventajas, pues bueno, vamos a tener, si utilizamos una tomografía monofásica, menor sensibilidad. Como decíamos o como veíamos hace unas 2 diapositivas, los umbrales del ASPEC para la terapia endovascular en el vaso grande no son probablemente los más adecuados para manejar en vasos pequeños. Entonces no debemos enfocarnos como hacemos tradicionalmente en el gran vaso, en el ASPEC principalmente. Y en los vasos de mediano calibre, el ASPEC no incluye la cerebral, o sea, recordar que el ASPEC no incluye la cerebral posterior y la cerebral anterior, y se acuerdan que de esos 25 segmentos arteriales o de esos 36 segmentos arteriales, prácticamente 2/3 partes son territorios de la cerebral anterior o de la cerebral posterior. La perfusión, bueno, está limitada a algunos hospitales, ya cada vez tenemos más, ya cada vez nos hemos acomodado más a su uso, pero todavía hoy en día en nuestro medio está limitada. Limita una vez más la precisión del núcleo y la penumbra y, pues como siempre, es susceptible a los movimientos del paciente. Y en cuanto a la resonancia, pues sí tenemos mayor sensibilidad para pequeños infartos, infartos lacunares o infartos de pequeño vaso. Y si la perfusión aquí nos estima la penumbra isquémica para la cerebral anterior y la cerebral posterior, que son vasos de mediano calibre, pero tenemos como siempre las contraindicaciones de los pacientes con marcapasos, prótesis y más susceptibilidad a los movimientos y artificios, ¿sí? Esto es lo que nos permite las nuevas técnicas, ¿no? Las tomografías multifásicas en las que vemos la fase arterial, que ya sospechamos una posible oclusión, en la que vamos a hacer una fase o un pico venoso con una sustracción. Esto es digamos, una secuencia comercial, pero la hay para prácticamente todas las compañías, en la que nos hace una especie de sustracción entre la fase venosa o el pico venoso y la fase arterial, y nos propone una zona con un tránsito alargado y una zona de isquemia en esta fase venosa tardía. Sí, es una pequeña oclusión. Entonces, ya tenemos, digamos, las técnicas con las que tenemos que afrontar esta oclusión de pequeño vaso, y vamos a preguntarnos si son los criterios los mismos para la oclusión del gran vaso. O sea, para la oclusión del gran vaso tenemos los criterios ya establecidos, pero para la mediano vaso no hay un consenso. O sea, todavía no hay un consenso en cuanto a digamos, los pacientes que tienen que ir a las terapias de recanalización. ¿Qué es lo que una vez más nos interesa a nosotros cuando nos piden el estudio? O sea, a veces nos piden un estudio en la guardia que dicen, oiga, es que tengo un paciente de 90 años que tiene un ranking previo de 4. Entonces, en esos pacientes, bueno, la verdad que a pesar de que están saliendo algunos nuevos estudios, no tiene mucha utilidad hacer una terapia de reperfusión, o aquel paciente con un ranking elevado, con un tiempo ya establecido de lesión y con un NIH, una escala neurológica muy elevada, ¿no? O sea, tenemos criterios que contraindican incluso a veces hacer estudios de perfusión o una angiotomografía porque no tiene sentido, y todo eso lo hacemos en base a la clínica que nos están proponiendo la gente que está en urgencias, ¿no? O la gente que activa el código ictus. Para el pequeño vaso o para el mediano vaso tenemos lo mismo, ¿no? ¿Qué criterios vamos a utilizar? Hay gente que utiliza un umbral de escala neurológica de los Institutos Nacionales de Salud mayor a 6, que es más o menos lo que se recomienda para los accidentes cerebrovasculares de gran vaso. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que 1/3 de estos pacientes con accidente cerebrovascular de mediano vaso tienen un NIH o una escala neurológica menor a 6. Entonces,
esos pacientes los debemos proponer para terapia, proponer entrar en el túnel o digamos, la cadena de decisión diagnóstica y terapéutica, pues vean que un estudio con pacientes de NIH mayor a 6 o déficit incapacitante que parece más apropiado, ¿sí? O sea, parece más apropiado tener un 5 con un déficit que va a ser incapacitante, ¿sí? Eh, Porque solo si tenemos en cuenta el NIH mayor de 6, vamos a tener que 1 de cada 3 pacientes con accidente cerebrovascular supuestamente leves que no se trataron no son funcionalmente independientes a los 90 días. O sea, estamos excluyendo de la posibilidad de un tratamiento adecuado o un beneficio de las técnicas terapéuticas a pacientes que no se trataron porque llegaron con escalas neurológicas menores a 6. ¿Sí? Eh, Hasta ahora vean que todos los ensayos son aleatorios y que el tratamiento de mediano vaso sigue estando influenciado por muchas factores. ¿Sí? Es un tratamiento muy subjetivo que está influenciado por pacientes que no quieren elegir la terapia trombolítica endovenosa, por las habilidades que contemos en nuestro hospital en cuanto a los operadores. No es lo mismo sacar una vez más un trombo de un vaso grande en el que llevamos ya años de experiencia, que aunque tenemos dispositivos adecuados para la extracción, que tener una oclusión distal, una vez más, con vasos más tortuosos, más pequeños, con fuerzas de extracción más, digamos, delicadas, por no decir peligrosas, y las preferencias, como siempre, del paciente, o sea, tener un NH, una escala relativamente baja y proponerle a veces un procedimiento con un riesgo más elevado, pues puede ser un poquito conflictuante, ¿no? Eh, y además, como veíamos en un principio, con esa gran variabilidad de síndromes, la toma de decisiones sobre el tratamiento se complica aún más porque son síntomas clínicos muy variables. O sea, no es lo mismo tener una hemianopsia, una oclusión de la arteria cerebral posterior, a tener una hemiparesia con una oclusión de una arteria distal frontal o un déficit hemisensitivo por una oclusión parietal, ¿no? O sea, todo va a depender de la elocuencia de la zona afectada. Y eso tenemos que trabajar muy en sincronía con el departamento de neurología, con el departamento de radiología, que nos va a decir qué vaso es el que probablemente está ocluido, y con nosotros a la hora de tomar una decisión de si una terapia trombolítica endovenosa o una terapia combinada endovenosa endovascular. ¿Sí? Vean que las técnicas son diferentes, podemos tener técnicas distales de atrapamiento con el stent retriever o técnicas distales con microcatéter. ¿Y cuál definir? O sea, este es un paciente en el que una oclusión de la arteria cerebral media se convirtió en un trombo secundario, o una oclusión o una recanalización de la arteria cerebral media se convirtió en una oclusión de la arteria cerebral anterior, en la que se decidió un stent retriever. ¿Sí? Las técnicas son muy, muy diferentes, con todas, o sea, con una técnica de aspiración o una técnica de minifijación, que son técnicas más nuevas. Tenemos riesgos desconocidos de vasospasmo, de disección de la arteria, si son mejores catéteres de aspiración de menor tamaño o gran calibre como el MEVO, o trombectomías mecánicas. Lo que sí sabemos es que, a ver, todas las técnicas endovasculares, este ya lo hemos conocido, teníamos una oclusión de gran vaso que se convierte en una oclusión de vaso menor, y a la hora de hacer la extracción vean cómo con un análisis de la pared arterial, el endotelio de la pared arterial, el lugar donde estaba alojado el trombo, está con cambios inflamatorios secundarios a nuestra técnica de aspiración. O sea, ninguna técnica de aspiración es del todo benévola. Podemos condicionar disecciones en la pared a la hora de
de extraer el trombo, disecciones que se resuelven con un evento menor y con un vaso recanalizado, pero sí tenemos que tener en cuenta a la hora de recanalizar que hay riesgos secundarios a los dispositivos que estamos utilizando. No hay mucho publicado, o sea, vean que la tasa de procedimientos de mediano vaso en grandes series, pues tienen tasas de recanalización con resultados clínicos aceptables, pero variables. O sea, tenemos con escalas a los 60, a los 90 días menores a 2 del 75% con técnicas de aspiración y con técnicas de retracción a veces del 60-63%. Sí, son técnicas muy variables. Entonces, ¿cuáles son las tasas de reperfusión en oclusiones de M2 tratadas con aspiración directa o stent retriever? Pues la verdad es que las dos son eficaces, pero está sesgada la literatura porque se están realizando más procedimientos tempranos después del accidente con técnicas de aspiración directas, a diferencia de con técnicas de retracción de stent, ¿sí? O sea, cuando nos planteamos el primer abordaje normalmente del trombo, vamos directamente con técnicas de aspiración y eso nos está sesgando a que las tasas de reperfusión en los trombos que salen, digamos, más rápidas, salen mejor con aspiración directa que en aquellos trombos que después de utilizar la aspiración directa vamos con el stent retriever y el trombo ya no sale, ¿no? Tenemos todos muchos casos en los que hemos hecho 3 o 4 pasos directos con la aspiración directa y cambiamos de técnica con stent retriever y aspiración o con stent directo y tampoco salen y entonces digamos, esos sesgos caen en el grupo en el que las tasas de recanalización son más bajas cuando se utilizaron extractores de trombos, ¿sí? Vean que en la otra serie, digamos que los resultados angiográficos y funcionales, pues dice o concluye que es técnicamente factible y segura con alta independencia, pero podemos estar aumentando, y lo vamos a ver en un ejemplo final, el riesgo de hemorragia intracraniana. Esta otra serie, de las 4 series que presenté, pues cuáles son los resultados angiográficos y funcionales. Él se enfoca en la función y en la angiografía, pues él nos dice que sí es técnicamente factible, todo es posible, pero son necesarios otros estudios para caracterizar mejor el efecto en las oclusiones de M2. Y para finalizar, Chen, ¿qué dice en cuanto a la evidencia en M2 existente en la literatura? Pues nos dice que sí hay una alta funcionalidad e independencia, pero con tasas modestas, ¿no? Esta palabra modesta es un poquito ahí cuestionable, ¿no? Y dada la clínica favorable en el curso de las oclusiones de M2 con manejo conservador, los beneficios, pues la verdad es que permanecen confusos. Si manejamos escalas de NIH bajas contra terapias, una vez más, de apertura de vaso con tasas de hemorragia intracraneal modestas, pues estos beneficios podrían, a la hora de ponerse en la balanza, ser un poquito confusos, ¿no? Vean que las tasas de recanalización pueden llegar a ser altas y algunos ejemplos, sí, este es un ejemplo en el que cualquiera diría, bueno, pues tenemos aparentemente un aspecto bueno con un vaso menor o un mediano vaso ocluido en un paciente que tenía un ranking de 2, un tiempo desconocido porque era un infarto al despertar con un H17, tenía aspirina previa y le habían pasado alteplase en la sala de urgencias por, digamos, las características de ser vaso pequeño, tener un área grande de mismatch con un vaso pequeño ocluido. Vean el vaso pequeño ocluido, una lesión pequeña con una área grande de hiperperfusión y era el candidato en principio ideal para técnicas de recanalización. Y esto es lo que puede llegar a pasar también con las técnicas de recanalización. Se consigue o
se posiciona en el vaso ocluido un extractor, se consigue la permeabilidad del vaso, pero vean que aquí hay una extravasación, una pequeña extravasación de contraste, hemos lastimado. Esta es una tomografía dual en la que nos permite diferenciar entre contraste y sangre, y este gran hematoma intraparenquimatoso condicionado por la técnica de extracción. ¿Sí? O sea, no todos los resultados siempre son favorables y tenemos que sopesar mucho a la hora de proponer una técnica de recanalización, la clínica y el posible beneficio obtenido con esta recanalización. Recuérdense que este paciente tenía un NH de 17 con un área posible de un infarto mayor grande, que fue lo que hizo que, a pesar de la aspirina y a pesar del tiempo y a pesar del trombolítico endovenoso, nos fuéramos a la extracción y después de la extracción del trombo lastimamos la arteria y conseguimos ese gran hematoma. ¿Sí? El hecho de que tengamos, para finalizar, resultados de ensayos clínicos, esto lo que tenemos que tener en cuenta es que necesariamente estos resultados no son generalizables al ámbito del mundo real. No todo el mundo tiene capacidad de terapia endovascular o incluso capacidad con terapistas endovasculares capaces de participar en ensayos clínicos de mediano y pequeño vaso. ¿Sí? E incluso tenemos, a la hora de analizar estos estudios, lo que llamamos el efecto Hawthorne, que es que los médicos implicados en protocolos suelen tratar de manera diferente a los pacientes que están propiciados a ese protocolo y diferentes a los que no han participado en el ensayo. Y eso hace que los resultados puedan estar sesgados a lo favorable. Y eso es algo ya muy conocido. E incluso si los ensayos actuales dijeran que no todos los pacientes se benefician, no todos estos pacientes o que se beneficien pueden ser tratados en cualquier hospital, porque puede haber gente más experimentada o menos experimentada, gente más cautelosa o menos cautelosa, y esto se va a ir adquiriendo a medida que vayamos adquiriendo habilidades en ese tipo de vasos. O sea, no es lo mismo lo que hacíamos, incluso con los materiales que tenemos en el 2023, en los años, no nos vamos a los años 90, sino al año 2010 o hace 10 o 14 años, que los dispositivos que tenemos ahora. Tenemos dispositivos una vez más flexibles, más navegables, mucho más benévolos, y con el advenimiento de las terapias de gran vaso, las empresas están desarrollando dispositivos mucho más eficaces para los medianos vasos, con lo que significa que incluso los estudios que no están demostrando beneficio endovascular en el año 2023 puede que a mediano o a largo plazo demuestren o demostremos la efectividad en el mediano vaso, como pasó con el gran vaso al principio. Hoy en día los tamaños de muestra son muy pequeños, no tenemos las mejores herramientas endovasculares, esa es una realidad, y con el tiempo, como digo, a medida que se traten más mediano vasos, se desarrollarán catéteres más pequeños, más flexibles, recuperadores más pequeños, más flexibles, más navegables, que harán más segura y más efectiva la técnica, que hará que se decante hacia el beneficio más que al riesgo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo concluir? Pues se convertirá la terapia endovascular en mediano vaso en el estándar de atención de estos pacientes después de todo, de lo bueno, de lo malo y del avance de las técnicas. Pues solo el tiempo de momento lo va a decir. Independientemente de cuáles sean los resultados del ensayo, una vez más dependemos del razonamiento clínico sólido y de una evaluación cuidadosa de los posibles riesgos y beneficios del tratamiento endovascular. Muchas gracias por su atención, y cualquier duda, con gusto, si quieren mandar un correo, se la intentaré resolver.